Hola mi querido Justin, espero que te encuentres muy bien. Y bueno, pues vamos a continuar con el contenido que nos corresponde del libro. Y esta vez vamos a ir a la página 114 y vamos a ver el punto, ¿sí? Entonces, antes de ver qué es el punto, vamos a realizar el ejercicio que nos pone el libro, que dice: escriba 3 oraciones sobre las actividades que realizas en el colegio. En este caso no vas a hacer de las actividades que realizas en el colegio, sino en tu casa, ¿sí? Unas oraciones cortas, y vas a explicar al final, vas a hacer 2 oraciones y al final vas a explicar con qué signo utilizaste para separar estas oraciones, ¿sí? Una vez hecho este ejercicio, ahora sí vamos a ver qué es el punto. El punto es un signo de puntuación, obviamente, que nosotros utilizamos por lo general al final de un escrito para decir que se acabó la oración, ¿sí? Ahora vamos a ver las clases de puntos, porque hay 3 clases de puntos que tenemos que tener en cuenta para poderlos aplicarlos correctamente. El primer punto es el punto y seguido, ¿sí? Entonces, el punto y seguido nosotros vamos a utilizar dentro de un párrafo. Recordemos que un párrafo es un conjunto de oraciones que por lo general tienen 5 líneas, ¿sí? Entonces, el punto y seguido lo vamos a ocupar dentro de ese párrafo para separar las oraciones, ¿sí? Y marcar el comienzo del siguiente enunciado, ¿sí? Entonces, siempre vamos a recordar que dentro del párrafo vamos a separar las oraciones por un punto y seguido, y la siguiente oración siempre va a empezar con mayúscula y nos damos cuenta que es un punto y seguido. Recuerda, dentro del párrafo. Otro punto que tenemos, clase de punto, es el punto y aparte. Utilizamos el punto y aparte para separar párrafos, por lo general que no tengan que ver del mismo tema. O también puede ser así, puede ser del mismo tema, como no, ¿sí? Entonces en este caso vamos a utilizar el punto y aparte para separar párrafos. Y por último, y el que más conocemos, es el punto y final, que es para marcar el final de un escrito y para hacer conocer que la idea concluyó, ¿sí? Entonces, esas son las 3 clases de puntos: punto y seguido, punto y aparte y punto y final, que las utilizamos como ya te lo expliqué anteriormente, ¿sí? El uso del punto también vienen después de otros signos que también se encierran en enunciados, como las comillas y los paréntesis, ¿sí? Ahí en el texto, en la página, tenemos un ejemplo, ¿sí? Y tras las abreviaturas que también utilizamos, como podemos ver en el libro, ¿sí? Ahora vamos a ver cuándo no vamos a ocupar el punto. Los 2 primeros ejemplos que menciona el libro cuando no utilizamos el punto tienen que ver cuando nosotros realizamos una carta. Por ejemplo, después de los nombres del autor, en cubiertas, en portadas, en prólogos, etcétera, cuando realizamos eso, no vamos a poner el punto. Si tú ves, en la parte del lado del color verde claro tenemos el ejemplo de cuando no tenemos que utilizar el punto. Otro punto en el que no tenemos que utilizar es en las dedicatorias que aparecen al principio de los libros, ¿sí? Entonces recuerda que cuando leemos un libro siempre hay una dedicatoria. Ahí, después del nombre, nunca vamos a utilizar el punto. Otro más es después de los símbolos de las unidades de medida, como los kilómetros, gramos, kilovatios, etcétera. Después de esas medidas nunca vamos a utilizar el punto, simplemente las escribimos. Después también de los elementos químicos, la tabla periódica, tampoco vamos a utilizar el punto. Al final de las direcciones electrónicas, por lo general, tampoco se utiliza el punto porque muchas de las veces no va a coger el link. Y también después de los signos de interrogación, de exclamación y los puntos suspensivos. Después de cuando utilicemos este tipo de preguntas o exclamaciones, nunca vamos a utilizar el punto, ¿sí? El punto final ni nada. Simplemente se utilizan los signos de interrogación, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado claro. Lo más importante, recuerda 3 clases de punto: punto y seguido, punto y aparte, punto y final, ¿sí?
Eso es lo de la clase del día de hoy. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, no dudes en escribirme y estaré respondiendo cada una de tus dudas, ¿sí?